Vamos ya a dar inicio a nuestro segundo webinar de nuestro ciclo virtual de aprendizaje de articulación escuela-comunidad. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Esperamos que esta sesión sea tan participativa y la discusión tan rica como la discusión y la sesión que tuvimos el pasado 18 de junio en la que muchos de ustedes nos acompañaron. Como tenemos algunas personas, que es la primera vez que participan de estos espacios de los ciclos virtuales de aprendizaje de Red América, les queremos contar muy rápidamente qué son estos espacios y por qué estamos discutiendo este tema en este año de articulación escuela-comunidad. Los ciclos de aprendizaje Red América son espacios para la reflexión y para el diálogo sobre temas de interés para los miembros. Estas discusiones son acompañadas por un documento que ustedes en esta ocasión recibieron como parte de la invitación a estos webinars y donde nos acompaña un experto que acompaña estas discusiones y estas reflexiones y nos ayuda a seguir nutriendo esos documentos que no son un documento acabado, sino que continúan alimentándose y enriqueciéndose con las reflexiones que surgen de estos espacios de los ciclos de aprendizaje, que son un espacio precisamente para compartir lecciones, obstáculos y desafíos y para presentar y compartir también experiencias de los miembros de la red que nutran las discusiones en estos temas. Entonces, como saben, y para quienes nos acompañaron en la sesión pasada, la experta que nos está acompañando en este tema de articulación escuela-comunidad es Rosita Ávila, que algunos de ustedes la conocen y ha trabajado con miembros de la red. Rosita es psicóloga con maestría en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica, es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y tiene amplia experiencia trabajando tanto con entidades del sector público en Colombia como con el sector privado. Ha trabajado con el Ministerio de Educación de Colombia, con el Departamento Nacional de Planeación y en el sector privado ha trabajado con Corpo Educación y con Fundación Empresarios por la Educación. Así que, como siempre, un placer tener aquí a Rosita con nosotros acompañándonos y compartiendo con los miembros de la red. Hoy en la sesión, además, le queremos agradecer también a tres personas que van a estar compartiendo experiencias y apoyando los temas que vamos a ver hoy, que ya Rosita nos va a contar cuál es la agenda para la sesión, pero queremos agradecer a Sandra Castro, profesional de proyectos sociales de la Fundación Promigas de Colombia, a Freddy Asprilla, coordinador de la institución educativa María Auxiliadora de Colombia, que es una institución acompañada por la Fundación Compartir, uno de los miembros de la red, y a José Gutiérrez, que es coordinador de seguimiento y evaluación de la Fundación Luxic de Chile, que también va a estar hoy compartiéndonos una experiencia de la Fundación vinculada a los temas que vamos a conversar con Rosita. Entonces, gracias por acompañarnos, la bienvenida a todos, y le quiero dar la palabra a Margaret, también para que los salude, y nos cuente un poquito para los que no nos pudieron acompañar en la sesión pasada, porque este tema es tan importante para la red y los antecedentes de trabajo que tenemos en Red América en este tema de articulación escuela-comunidad. Así que, Margaret, te voy a abrir el micrófono y te escuchamos. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Rosita por estar acompañándonos nuevamente y además felicitarla porque la organización con la cual ella trabaja y es parte de ella acaba de ganar un premio en España, del Rey de España, así que felicitaciones. Gracias a Freddy, a Sandra y a José por estar aquí en ese diálogo. Sencillamente quería decirles que esta es una segunda sesión de los ciclos de aprendizaje que estamos conversando sobre la articulación escuela y comunidad, pero el tema en la red empieza mucho atrás. Empezamos a trabajar eso por allá, este tema de la relación entre educación, en aquel entonces decíamos relación entre educación y desarrollo de base. Empezamos a trabajar por allá en el año 2006 con un primer estudio que fue elaborado con los miembros de la red, pero liderado con Empresarios por la Educación. Luego surge una iniciativa en Argentina, del grupo de Argentina, que se llama Educaciones Educativas Locales, que todavía sigue, para buscar esa relación entre la educación y la comunidad en los territorios. Luego hicimos un segundo trabajo también, Empresarios por la Educación lideró con la red un segundo trabajo para encontrar cuáles son las características de las iniciativas que conectan la comunidad y la escuela.
Posteriormente, en Colombia se creó una alianza también para trabajar con Save the Children, algunos miembros, ese mismo tema, que fue llamada Comunidades que Educan. Luego, en el 2003, hicimos un foro donde muchos de ustedes presentaron experiencias y donde nos quedaron algunos desafíos. Y venimos trabajando el tema también a través de rondas y rutas al interior de la red. En el foro, pues el foro está documentado, está en la memoria de este foro, está en la página web de Reamérica. Ustedes también pueden acceder a ver los videos de las experiencias. Y ese foro nos dejó señalado grandes desafíos que hemos querido dar continuidad a través de ese trabajo y ese diálogo, especialmente ahora que tenemos una nueva visión de pensar las comunidades sostenibles con enfoque de desarrollo base. Entonces, ver la educación bajo esa óptica es lo que estamos haciendo en estas conversaciones. Así que, sencillamente para decirles que esta es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo con ustedes, porque es un trabajo colectivo, de construcción colectiva, y que seguiremos haciendo hacia el futuro. Así que dejo por aquí y quisiera pasar a Rosita para que ya nos entre en materia. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Perfecto, muchas gracias, Margaret. Entonces les recuerdo la dinámica de la sesión. En la primera parte, Rosita va a hacer una presentación de los temas que vamos a abordar hoy. En la segunda parte vamos a escuchar 3 experiencias, 2 de Colombia y 1 de Chile, como ya les dije, relacionadas y que ejemplifican muy bien los temas que nos va a compartir Rosita. Y en la tercera parte vamos a abrir el diálogo con ustedes y vamos a escuchar sus comentarios, preguntas y a tener la discusión con ustedes. Por defecto, sus micrófonos aparecen silenciados y en los momentos en que vayamos a abrir el debate, les iremos abriendo el micrófono. Sin embargo, a lo largo de la sesión, nos pueden hacer llegar sus comentarios o sus preguntas a través de la opción preguntas que tienen en su menú en la parte inferior. Si nos escriben por ahí, vamos a leer lo que ustedes nos escriban. Entonces, Rosita, te doy la palabra para que nos compartas los temas que vamos a ver hoy y te dejo con los miembros, Rosita. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto volver a encontrarnos para compartir esta segunda sesión y seguir avanzando en la construcción de nuestro trabajo sobre la relación escuela y comunidad. Entonces, para compartir la agenda en el día de hoy, implica volver sobre unos antecedentes, especialmente la recapitulación de esa primera sesión. Luego abordaremos el proceso de consolidación y formación de la comunidad educativa ampliada, que es el 4º punto del documento que hemos compartido. Luego vendrían las experiencias y luego las preguntas y la conversación. Bueno, entonces, ¿dónde quedó la conversación? En la sesión pasada recorrimos los 4 primeros puntos que tiene el documento relacionados con los antecedentes. Hablamos de por qué y para qué una comunidad educativa ampliada. Luego introdujimos el concepto de comunidad educativa ampliada y llegamos hasta propósitos, niveles y procesos. Y hoy abordaremos el punto, digamos, más operativo, que sería la conformación y la consolidación de la comunidad educativa ampliada. Señalamos como razones para incluir o empezar a trabajar una comunidad educativa ampliada, pues el reconocimiento de que tenemos nuevos actores, cada vez más nuevos actores en el territorio educativo, con una mayor conciencia de que la educación es un asunto de todos. También señalamos cómo todo este tema de responsabilidad social empresarial pues ha venido creciendo. Y también señalar cómo la escuela no puede toda con todos los retos que se dan en este momento. Introdujimos también el concepto de comunidad educativa ampliada y básicamente lo que señalamos es que pues la mayoría en todos los países, el ministerio, las reglamentaciones
pues ha señalado la conformación de comunidades escolares, diría yo, conformados normalmente por los docentes, los directivos, las familias y los estudiantes, pero este concepto de comunidad educativa ampliada lo que reconoce es que hay otros actores como las organizaciones de base, las organizaciones sociales, las entidades mismas del sector educativo, todo este movimiento empresarial que ya son parte del trabajo escolar, y este sería un esfuerzo por articular todas estas iniciativas alrededor del mejoramiento de la equidad, de la inclusión social, de los resultados de socialización y aprendizaje de los estudiantes y en general poder construir unos ambientes inclusivos, protectivos y enriquecidos especialmente para las poblaciones más vulnerables, donde pues se tienen necesidades en torno a la socialización tanto primaria como secundaria. Bueno, si retomamos dónde quedó la conversación, yo identifiqué como 3 grandes categorías, las estuvimos compartiendo con Paola, en donde señalábamos desde las preguntas que discutimos si era posible generar articulación entre los actores de los niveles micro, meso y macro, y en dónde estaban los principales desafíos para promover esa articulación entre los 3 niveles. Pero de la conversación yo identifiqué otra categoría, pues que era como la pregunta de cuál es el aporte del concepto de comunidad educativa ampliada. Y lo que podríamos reiterar aquí es que señalamos que es un concepto de construcción que parte justamente de las experiencias de la red, que el concepto se convierte como una sombrilla para agrupar las experiencias que abordan esa relación escuela-comunidad y que han sido desarrollados por los miembros. La comunidad también, decíamos, implica entender la educación como un camino para lograr la paz, especialmente en contextos como el nuestro, por ejemplo, y para que los estudiantes puedan construir sus proyectos de vida. La comunidad educativa ampliada también contribuye a generar comunidades sostenibles a través de la educación. Y decíamos también que dependiendo de los contextos, rurales, urbanos, indígenas, dependiendo de los actores que hay allí, pues las comunidades educativas ampliadas seguramente van a tener diferentes conformaciones. La comunidad educativa implica, entonces, repensar los roles de los diversos actores. Señalábamos cómo Juan Carlos Tedesco habla de la necesidad de recomponer el pacto educativo que pues en algún momento fue mucho más claro cuál era el papel de la familia, cuál era el papel de la escuela, cuál era el papel de otros actores. En este momento allí hay nuevos elementos que requieren volver a mirar cuáles son los roles de cada uno de los actores en el territorio. También planteamos la necesidad de centrar las acciones del territorio alrededor de un propósito compartido en favor de los niños, de las niñas y de los jóvenes, promover acciones educativas tanto en las instituciones como fuera de ellas. Y si vamos a un nivel todavía más amplio, señalamos la importancia de promover las acciones intersectoriales en el territorio, en donde se articule la salud con la educación, con el deporte, con la cultura, porque todo esto allí finalmente está en el territorio. Cuando nos preguntamos si es posible articular a los actores en los niveles micro, meso y macro, por un lado tenemos ya como una comprobación empírica a través de muchas de las experiencias que adelantan los miembros de la red, pero en la misma sesión se plantearon algunos ejemplos de cómo se viene trabajando en los diferentes niveles, y también hacíamos la reflexión sobre cómo el trabajo de la red no es un trabajo que plantee solamente una manera de articular las relaciones entre lo
entre el nivel micro y macro, sino que hay flexibilidad dependiendo de las opciones que hayan asumido los miembros para ir desde una experiencia micro a una macro, o de una macro pasando por la meso y luego la micro. Entonces, creo que la síntesis de la sesión anterior es que sí es posible articular a los actores en esos 3 niveles que hemos identificado. Y si pensamos en dónde están esos mayores desafíos para promover la articulación entre niveles, veíamos por un lado la importancia de concebir lo educativo más allá de las acciones que se realicen en la escuela. Por otro lado, hay un tema bien crítico que es el involucramiento de las familias, y que estas familias sean conscientes del rol que juegan en la formación de sus hijos. Identificar algunos elementos articuladores entre los niveles micro, meso y macro, como por ejemplo la lectura o el trabajo ambiental, el mejoramiento de la convivencia, el trabajo alrededor de las competencias básicas en lenguaje y matemáticas y otras áreas. También creo que dimos una discusión en torno a las diferencias que podía haber entre lo rural, lo urbano, incluso lo indígena, y veíamos cómo este esfuerzo implica la contextualización de las comunidades educativas en los territorios. Señalábamos que quizás en los sectores rurales e indígenas puede haber mucho más comunidad educativa ampliada actualmente que en las zonas urbanas. Y veíamos como la necesidad de encontrar otras maneras de aportar a la educación dentro del territorio de una manera pertinente, que implique a las instituciones educativas, pero que también pueda ir más allá de ellas. Entonces, en síntesis, creo que fue una sesión supremamente rica que nos dejó una serie de elementos que nos van a permitir seguir enriqueciendo el documento y este planteamiento en general para la red. Pasando al cuarto punto que plantea el documento, que es un punto ya más operativo que nos da algunas pistas, algunas orientaciones para la conformación y consolidación de la comunidad educativa ampliada, señalamos 5 aspectos que incluso siguen los mismos elementos que plantea el documento marco de comunidades sostenibles. Entonces, el primero tiene que ver con la identificación y articulación de actores claves. Segundo, la construcción de visiones compartidas de futuro en el territorio. Tercero, la articulación de acuerdos y de ofertas educativas. El fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas y de una institucionalidad democrática sería el cuarto. Y la ejecución, seguimiento de planes y proyectos. Entonces, vamos a abordar hoy los 3 primeros, y alrededor de ellos vamos a ver las experiencias que nos van a enriquecer este planteamiento. Bueno, entonces, en el primer punto sobre la identificación y articulación de actores claves, efectivamente vemos cómo actualmente, a partir de los procesos de descentralización, pues que se han vivido en todos nuestros países a lo largo y ancho, el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana, la ampliación de todos estos procesos de responsabilidad social empresarial, pues encontramos diversos actores en el territorio, en las mismas instituciones educativas, concentrados, decíamos la vez pasada, algunos en algunos sectores, otros quizás que no tienen acompañamiento, pero eso es parte de la realidad de que efectivamente ya tenemos diversos actores en el tema educativo. Vemos también cómo a partir de todo este trabajo que se ha venido haciendo alrededor de la educación y de las instituciones educativas, encontramos como preocupación, y que lo ha venido registrando la red a través de sus diferentes reflexiones, una preocupación por la desarticulación y la atomización de estos esfuerzos. Entonces, pensar en cuáles son esos actores claves y cómo articularlos nos permitiría tener
una mayor capacidad de impacto y de potenciar estos esfuerzos que ya se están haciendo. Entonces, hay una herramienta que hemos venido usando, que es el mapa de la comunidad ampliada, que permite empezar a reconocer quiénes son esos actores del territorio, reconocerlos en su diversidad, hacerlos visibles y empezar a articular sus esfuerzos. Entonces, estos serían algunos de los elementos que tienen que ver con la identificación de actores claves. Traje aquí un pequeño ejemplo de mapas de la comunidad elaboradas en un taller y quería ilustrar como la diferencia de la perspectiva y de la visión. El primer mapa es un mapa pintado, elaborado por los maestros y directivos de una institución, y lo que vemos es que pintan la institución educativa en el centro y alrededor están todas las otras organizaciones que están en el territorio. En el mapa de abajo, que es un mapa pintado por padres de familia y miembros de la comunidad, se ve como la escuela, la institución educativa, es una institución más del territorio, se alcanza a ver la contextualización. Entonces, el poder mirar cuáles son esas diferentes perspectivas desde donde se lee la comunidad, donde se ubican, donde separan los diferentes actores, me parece que es muy interesante para empezar a establecer ese diálogo. Una vez identificados los actores, el otro aspecto es cómo generar visiones compartidas del futuro entre esos diversos actores. Entonces, ya señalamos cómo el hecho de tener una multiplicidad de proyectos, de acciones, pero el no tenerlas articuladas en los mismos territorios, muchas veces ni siquiera al interior de las instituciones educativas, lo que hacen es que estas oportunidades se desaprovechan y pues hay un menor impacto de las acciones. Muchas veces se genera cansancio entre los miembros, por ejemplo, en las instituciones frente a los proyectos. Entonces, la necesidad o la invitación es a fortalecer esas interacciones entre los diferentes niveles, entre los diferentes actores y poder pensar algunos imaginarios o compartidos. Entonces, por ejemplo, la idea de que todos los estudiantes pueden aprender porque tienen capacidad. Como eso seguramente va a tener un efecto muy poderoso dentro de la comunidad, porque vamos a estar convencidos de eso. También la idea de esas visiones es poder como pensar en generar otras realidades sociales, el poder hacer un trabajo con mayor sentido, mayor articulación, mayor impacto, y desde allí reconstruir ese pacto educativo, clarificándonos cuáles son los roles de la educación, esa valoración social de la educación, que fue un punto que se abordó de manera muy fuerte en el foro. ¿Cómo son esas relaciones o cuáles son los roles de la escuela, los que le corresponde a la familia, a las comunidades, a la misma empresa, al gobierno? Y el tercer elemento sería, una vez que reconocemos los actores, una vez que hemos iniciado conversaciones y tenemos unas visiones compartidas de futuro, es poder hilar más fino, podríamos decir, elaborando acuerdos para esa construcción de ofertas educativas en el territorio, que implicaría, por ejemplo, dado que nos encontramos con actores muy diferentes, mantener procesos de sensibilización que permitan reconocer a cada uno de estos actores y hacer este trabajo durante todo el tiempo. Por otro lado, la identificación conjunta de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, cuáles son las potencialidades del territorio. Entonces, cuando, por ejemplo, nos juntamos dentro de una institución educativa, vemos que hay diferentes visiones sobre la misma problemática, si está inspirada por los directivos o si es inspirada por los padres o por los estudiantes. Entonces, un primer nivel es saber que estamos
cómo estamos mirando los problemas, por ejemplo, cómo estamos mirando las posibilidades. Y otro elemento es también la posibilidad de articularnos y alinearnos con los programas y políticas del Estado, sabiendo que estos esfuerzos son esfuerzos complementarios, son esfuerzos que deben ir en la misma línea, seguramente de las iniciativas del Estado, pues que tiene como los recursos, que tiene además dentro de su misión dar los lineamientos y orientaciones de política. Entonces, este es el marco y lo que vamos a tener son las experiencias que nos van a ilustrar cómo lo han venido haciendo ya en la práctica. Muchas gracias, Rosita, por enmarcarnos estos elementos del proceso de promoción de comunidades educativas ampliadas bajo la sombrilla y de la perspectiva de nuestra visión de comunidades sostenibles de Red América. Entonces, para ejemplificar eso, quisimos invitar hoy 3 experiencias que dan cuenta de ese proceso de promoción de comunidades educativas ampliadas y que en ese camino y en este proceso, y de acuerdo con las características de los territorios donde están estas experiencias, que ellos ya nos van a contar más adelante, se han encontrado también obstáculos y desafíos y quisimos invitarlos a este diálogo para que nos compartan cómo ha sido ese proceso y cómo han sorteado esos obstáculos y esos desafíos que se han encontrado en este camino de promover comunidades educativas ampliadas en los territorios en que están. Vamos a comenzar con José. Sandra de Promigas no ha podido conectarse a la sesión, está con alguna dificultad técnica, pero vamos a empezar con José Gutiérrez de la Fundación Luxic de Chile. José nos va a compartir una experiencia que ellos vienen implementando de acompañamiento a 7 liceos en Cautín Costa, en la región de la Araucanía chilena, y tanto a José como a Freddy como a Sandra, lo que les pedimos para este diálogo es que nos contaran en unos minutos y que compartieran con los miembros que están conectados a esta sesión cómo ha sido desde sus instituciones, cómo ha sido ese proceso de promoción de comunidades educativas ampliadas, cómo fue ese proceso de identificación de los actores del territorio y el ejercicio de elaborar con esos actores una lectura compartida de las problemáticas y las potencialidades del territorio, cómo generaron esas visiones compartidas de futuro entre los diversos actores y, como les decía, cuáles son esos desafíos y esos obstáculos que se encontraron en el proceso desde 2 perspectivas distintas. José desde una fundación empresarial y Freddy desde una institución educativa en zona rural de Colombia, una institución que, como les decía, ha sido acompañada por uno de los miembros de la red, que es la Fundación Compartir. Entonces, voy a empezar contigo, José. José nos mandó unas diapositivas que quiere que compartamos. Entonces, voy a poner aquí tus diapositivas, José, y te voy a abrir el micrófono para que compartas con nosotros esta experiencia de acompañamiento a liceos en la región de la Araucanía, José. ¿Tienes tu micrófono abierto? Y aquí estoy pendiente del orden en que quieras que vaya pasando tus diapositivas. Te escuchamos, José. José, ¿nos escuchas? José. José, escuchamos tu sonido. ¿Tienes el micrófono abierto? Confírmanos que nos estás escuchando. Tienes 2 usuarios. Te voy a activar el otro. Hola, José. Ahora sí. Ahora sí, ya activé el usuario correcto. Te escuchamos, José. Excelente. Bueno, yo quería partir agradeciéndoles la posibilidad de compartirles esta experiencia. Yo, bueno, tengo un tiempo que me pidieron que respetara y voy a tratar de ser lo más respetuoso posible. Entonces, de hecho, ahora estoy haciendo correr el reloj. Y partir también mencionando que esto es un desafío que es bien interesante, porque como la idea del concepto de comunidad educativa ampliada está en proceso de construirse, implica que uno mira hacia atrás y empieza a tratar de ver cómo
cómo desde este concepto uno fue actuando en retrospectiva. Entonces, hace que hayan cosas que encajan muy bien, otras que quizás encajan más forzadamente, pero el esfuerzo va a ser tratar de contarles un poco qué es lo que fuimos haciendo, sobre todo en la parte de identificar con quiénes los actores con los que trabajar, y también mostrarles una parte como de un proceso que hicimos en la fundación de identificar con quién era con los que teníamos que trabajar inicialmente, y eso lo hacemos aprovechando, como aparece aquí en la diapositiva, los datos secundarios. Nosotros en Chile tenemos, no sé si en el resto de los países también es así, yo en algunos países he encontrado datos también bastante fiables y con bastante buen detalle. Nosotros tenemos datos para todos los estudiantes del país, para todos los distintos establecimientos, y el país, además, al ser un país unitario, no tenemos el tema de que hay estados que miran distintos indicadores y que tienen distintas énfasis, que también puede ser muy positivo, pero para el caso nuestro, que nosotros podemos trabajar en cualquier lugar de Chile, aprovechamos esa oportunidad y dijimos, ya, por mandato de la fundación tenemos que trabajar con los establecimientos o con los estudiantes más vulnerables del país. Y para eso dijimos, ok, veamos dónde están los mayores niveles de vulnerabilidad. Y en Chile existen básicamente 3 tipos de establecimientos: los privados, que no tienen ninguna vulnerabilidad; establecimientos que son mixtos, que tienen dependencia, que son propiedad de privados, pero que los financian en su mayoría fondos públicos; y los establecimientos públicos. Y en los establecimientos públicos es donde, aquí vemos en esta tablita, es donde se concentra un mayor nivel de vulnerabilidad por lejos respecto a los establecimientos, en el caso de Chile, mixtos de propiedad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, después dijimos, ok, vamos a trabajar en el sector público, pero también los establecimientos educacionales viven en un contexto determinado. Nosotros podíamos encontrar establecimientos muy vulnerables, pero quizás en espacios donde la pobreza no fuera tan relevante, y en Chile nosotros dijimos, ok, busquemos primero a nivel regional. Las regiones es la organización política más grande después del Estado unitario. Son 15 regiones en Chile, de las que después aparecen las provincias, y nosotros dijimos, vamos a buscar la región también donde haya mayor nivel de pobreza, por ingreso en este caso, que era la que había disponible el 2013, después se actualiza en Chile a otros indicadores, y llegamos a la región de la Araucanía, y después dijimos, dentro de la región de la Araucanía, ¿dónde entramos? Y cuando llegamos a la región de la Araucanía nos encontramos con 2 provincias, que son la provincia de Cautín y de Malleco. La región de la Araucanía es la región donde está más fuerte la presencia de pueblos originarios, como desde su origen, digamos. Araucanía y Biobío son 2 regiones del sur de Chile. Y dijimos, ok, en términos de pobreza, Cautín y Malleco tienen niveles de pobreza que son bastante similares, son muy altos, especialmente en el contexto de otras provincias del país, y dijimos, nosotros necesitamos tener de todas maneras un número suficiente de escuelas para poder trabajar con más de una escuela y que tengan elementos en común con los que puedan relacionarse. Entonces dijimos, vamos a entrar a Cautín. Y si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces llegamos a Cautín, y en Cautín nos encontramos que el promedio si aquí nosotros hiciéramos el promedio de todas las comunas de Cautín, que es lo que aparece arriba a mano izquierda en su pantalla, que dice Cautín 35,5, si uno tomara todas las comunas de Cautín y las divide y calcula su promedio de pobreza, te da 35,5, que es distinto al dato anterior, porque el dato anterior era calculando qué población era la que era pobre, y hay comunas más grandes que tienen menores niveles de pobreza. Entonces dijimos, vamos a buscar las comunas que sean más pobres, y las comunas más pobres terminaron siendo casi exactamente estas 6 que aparecen aquí. Hay otras 2 más que también llegan a niveles de pobreza más o menos parecidos. Así en Nueva Imperial la mitad de la población es considerada pobre, y el que menos tiene es más de 1/3 de la población en la que está considerada pobre. Pero si nosotros necesitamos construir un conglomerado de comunas en las que pudiéramos trabajar, buscando que tuvieran también una concentración de educación media técnica que fuera relevante. Entonces ahí quedó fuera comunas. Estas son todas comunas que quedan desde Chile es un país bien angosto, pero nosotros muchas veces nos dividimos entre la cordillera y la costa.
Y aquí, como ven en la diapositiva, son todas comunas que quedan desde donde aparece una ruta donde dice Temuco, aparece una línea amarilla más gruesa, y esa es la ruta que junta todo Chile, la ruta 5, y son todas comunas que quedan desde la ruta 5 hacia la costa, que de alguna manera nos permitía tener alguna unidad territorial. Y luego llegamos a decir, ok, vamos a trabajar en ellas y tenemos que ver si efectivamente los colegios con los que queríamos trabajar son los más vulnerables o tienen altos niveles de vulnerabilidad, porque es el mandato que teníamos. Y llegamos a estos 7 liceos, que como pueden ver los datos también son establecimientos que tienen significativamente más vulnerabilidad que el promedio de los colegios de la región de Cautín, y dijimos, ok, con ellos vamos a trabajar, estos son los liceos a los que tenemos que llegar a tocarles la puerta y ofrecerles trabajar. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, que yo creo que es lo que más, que además, o sea, lo anterior era para mostrarles cómo nosotros hemos ido diciendo, llegamos a los distintos liceos, pero después cuando llegamos a trabajar a estos liceos, cuando definimos que queríamos trabajar con estos liceos, nos encontramos con que teníamos que ver cómo podíamos llegar a proponerles embarcarse en esta organización, o sea, en este proyecto. Y en Chile los establecimientos educacionales municipales son dependientes de los municipios, que son los establecimientos públicos. Entonces lo primero que se hizo fue recorrer los distintos municipios, preguntándole primero al que tiene el poder de autorizar o no la participación en una organización, que es, al final, entre comillas, uno podría hablar como el dueño del establecimiento. En Chile la figura se llama sostenedor. Para preguntarle si le interesaba participar en este proyecto. Este proyecto, como aparecía en la primera diapositiva, lo estamos haciendo en conjunto con una fundación en Chile que se llama Educación 2020, y ellos nos ayudaron a empujar el trabajo por ese lado. Es decir, tenemos que trabajar y tenemos que entender que para que la comunidad educativa tenga sentido el trabajo en el mediano y largo plazo, necesitamos que el sostenedor del establecimiento esté de acuerdo en participar de esto. Luego llegamos a los distintos colegios y nos reunimos con los directores, y empezamos con un trabajo en que se llegó, y aquí empezamos a complejizar la organización, porque uno podría pensar, ok, vamos a trabajar solamente con los sostenedores, los directores, y ellos nos dicen, bien, estamos ok, vamos para adelante, y aquí sobrevivimos y nos mantenemos trabajando todo el tiempo que pudiéramos. Pero nosotros lo que hicimos fue también trabajar luego con los centros de alumnos, incluso en algunos casos con los centros de padres, en otros recogiendo la información de padres que no estaban necesariamente organizados, con equipos también con los equipos docentes, y fuimos recogiendo desde ellos los sueños que tenían para el colegio. Y desde ahí, desde esos sueños, desde esos desafíos que se planteaban, que luego se traducían en un plan de acción, que era un plan de desarrollo estratégico, se empezó a trabajar un proceso de implementación del proyecto, en que fueron apareciendo, y aquí quiero empezar a que pensemos en los niveles que aparecen aquí, el macro, meso y micro. Nosotros el micro lo teníamos bien cubierto, y el micro es quizás la definición más tradicional de la comunidad educativa. Bueno, a veces aparecen, y aparece como están los estudiantes, los apoderados, los docentes, los equipos directivos, y aparecen a veces, y aparece como un actor aparte, la comunidad o el entorno. Pero aquí teníamos que empezar a complejizar cómo trabajábamos con ese entorno. Y lo primero que aparece es que nosotros, como trabajamos en el mundo técnico profesional, teníamos que poder relacionarnos y teníamos que ver qué es lo que estaba pasando también, o conocer qué es lo que se hacía en los centros de práctica. Estos son estudiantes que están en una educación técnico profesional, se llama en Chile, vocacional en otros países, en que los estudiantes necesitan tener una práctica de qué es lo que están estudiando. Y luego entonces nosotros dijimos, ok, necesitamos mirar cuáles son nuestros centros de práctica, qué es lo que pasa, y ahí empezamos a darnos cuenta que había una carencia no solamente, y que es coherente con los datos que mirábamos antes,
que no es solamente a nivel del establecimiento, que el establecimiento sea muy vulnerable, sino que todo este contexto alrededor de la unidad escolar, del liceo, es completamente vulnerable también. Entonces, por ejemplo, lugares donde liceos donde sus especialidades requerían una práctica, no existía ningún centro de práctica posible en la comuna, ni en la comuna al lado, sino que tenían que o no hacer la práctica, o tenían que viajar, desplazarse 50, 100 kilómetros de distancia cada vez para poder hacer la práctica. Y además no habían condiciones como para poder alojarse en esos lugares, etc. Y empezamos a darnos cuenta entonces que quedarnos al nivel micro nos complicaba mucho, y bueno, y parte del diseño del proyecto también siempre lo pensó así. Entonces tuvimos que pensar lo que hoy día podríamos pensar como un nivel más meso, que es empezar a relacionarnos con el espacio donde estamos viviendo, donde se habita el proyecto, y una de las formas que se hizo fue decir, ok, organizamos una red de liceos técnicos, que nace a partir de la propia iniciativa de los establecimientos, que se reúne una vez al mes a trabajar, y con las que trabajamos con los equipos directivos, y ellos hoy día tienen una red que trabaja, que participa de instancias de definición de política a nivel regional, a nivel provincial, incluso tuvieron representación en algunas mesas de discusión de educación técnica a nivel nacional. Y luego empiezan también la relación también, la ponemos aquí, las comunidades originarias también, porque esto es un espacio donde la presencia del pueblo mapuche es muy relevante, y donde hay una tensión entre lo que ha sido históricamente el desarrollo de la educación, en Chile, y en verdad casi toda América Latina por lo menos, esta tensión entre lo que te entrega el sistema educativo formal tradicional y lo que ocurre como a nivel de los pueblos originarios, y el proyecto busca también de alguna manera acercarse a estos espacios y poder validar lo que existe como de los pueblos originarios. Y un elemento muy relevante fue tratar de encontrar, y se relaciona con los centros de práctica, fue tratar de empezar a pensar cómo podíamos hacernos cargo de este déficit de espacios de práctica, o de donde los estudiantes pudieran mejorar su desarrollo de su especialidad técnica, y es empezar a mirar quiénes son qué empresas son las que se puede trabajar, y de hecho terminamos hoy día colaborando con otra organización que lo que busca es generar esas oportunidades en este espacio. La articulación entre estos dos niveles, entre el micro y el meso, entre los distintos actores, tiene distintas, o sea, nosotros lo vemos como que se traducen distintos contenidos de un lado a otro, a nivel de, o sea, el espacio más meso aporta soporte, aporta financiamiento, aporta oportunidades, pero hay que lograr que la oferta que se hace también desde lo micro sea atractiva, y ahí el tema de los sueños se hace muy relevante, porque al municipio, a las organizaciones empresariales, el trabajar con un establecimiento que definió desde su propia identidad qué es lo que quiere lograr, hacia dónde quiere apuntar, que tiene estudiantes que participan de distintas instancias de trabajo en las que van fortaleciendo su liderazgo, su participación como en estos espacios más democráticos también, se les vuelve mucho más atractivo. Y finalmente, a nivel macro, nosotros aquí mencionamos como espacios la Dirección Provincial de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, estas últimas dos que son de nivel nacional, y que nosotros entendemos que son actores que hay que considerar, y son actores con los que uno tiene que de alguna manera ir trabajando junto con la comunidad para que lo que ocurre en la comunidad se pueda entender bien desde estos distintos actores, que muchas veces podrían ser pensados como entidades que están en la capital regional, y lo que están buscando es que se cumpla con un checklist de acciones, y ese checklist de acciones no va a poder cumplirse como ellos lo diseñaron originalmente, porque esta comunidad está definiendo por sí mismo cuáles son los proyectos, dónde están poniendo sus énfasis, y ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte de fortalecimiento de estas organizaciones para poder hacer esa relación, y buscar que sea lo más sostenible posible. Entonces tratar de que seamos lo menos posible nosotros quienes intermediamos por ello, sino que sean ellos mismos los que van construyendo su argumentación para poder trabajar. Y ahí lo que ocurre también al nivel meso es muy relevante.
quiero ir terminando y para terminar yo quería plantear que esta distinción, cuando ya uno empieza a tener esta articulación, la distinción en distintos niveles, cuando uno ya empieza a tener una articulación entre los distintos actores, se vuelve bien los límites, las fronteras entre el nivel macro, meso y micro se empieza a volver harto más difuso, porque empiezan a aparecer los distintos, empiezan a estar involucrados de manera, en distintos niveles los distintos actores, entonces ya uno no puede meso, porque también entra a definiciones micro, lo mismo en el caso de la Superintendencia de Educación, tiene implicancias a nivel micro muy relevantes, y ese nivel se empieza a volver difuso, este límite, no como sistema se empieza a desordenar. Pero es el desafío que plantea entender esto de una forma mucho más amplia. Eso, espero no haberme alargado mucho más. Perfecto, José. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de la Fundación LUCSIC, de cómo ha sido este proceso para ustedes de promoción de comunidades educativas ampliadas. Seguramente en la parte de discusión y de comentarios con los miembros habrá preguntas puntuales sobre esta experiencia. José, gracias. Le quiero dar la palabra ahora a Sandra, que veo que ya se pudo conectar. Sandra, profesional de proyectos sociales de la Fundación Promigas de Colombia. Sandra nos va a compartir la iniciativa de comunidades que educan. José, te voy a cerrar el micrófono para no escuchar ya. Perfecto, gracias, José. Sandra nos va a compartir la iniciativa de comunidades que educan, que han implementado en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Sandra, te voy a abrir el micrófono y te escuchamos, Sandra. Sandra, no me deja abrir tu micrófono. Si tú puedes ayudarme dándole clic al icono de tu micrófono para que aparezca en verde. No nos deja con Sandra. Vamos ahora a ir entonces, mientras resolvemos la conexión con Sandra, vamos a darle entonces la palabra a Freddy. Freddy, gracias por acompañarnos. A Freddy lo invitamos porque el proyecto que vienen desarrollando en la institución educativa María Auxiliadora en la Cumbre, y que es una institución acompañada por la Fundación Compartir, miembro del Nodo Colombia, que además es una experiencia que ha sido reconocida por este enfoque de transformación de territorios desde un proyecto educativo, y que algunos, en compañía de algunos miembros de la red, tuvimos la oportunidad de visitar y conocer. Quisimos invitar a Freddy, coordinador de la institución, porque creemos que el proyecto educativo y pedagógico que están implementando en esta institución ubicada en zona rural de Colombia, que ya Freddy nos va a contar un poquito de las características del territorio donde se ubica esta institución, las 7 sedes de esta institución, el proceso que han seguido y el proyecto pedagógico en el que han involucrado a los padres de familia, a los docentes, a los líderes comunitarios, ejemplifica muy bien estos 3 pasos de los que hablábamos con Rosita al inicio de la sesión, de identificación de los actores claves del territorio para vincularlos en una apuesta educativa, de hacer una lectura compartida del territorio con los actores locales, de generar unas visiones de futuro donde se ponga en juego el papel de la educación en esa transformación de las condiciones del territorio. Esta experiencia que nos va a compartir Freddy, y por eso lo invitamos, ejemplifica muy bien estos pasos, y un placer que nos acompañes, Freddy. Te voy a abrir el micrófono y te escuchamos sobre cómo ha sido desde la experiencia de ustedes, de una institución educativa, este proceso de conformación y consolidación de comunidades educativas ampliadas. Te voy a abrir tu micrófono, Freddy, y te escuchamos. Tienes el micrófono abierto, Freddy. Tienes tu micrófono abierto, Freddy, ahí te escuchamos. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias a ti, Paola, por la invitación que nos haces desde Red América.
Bueno, digamos que la institución educativa María Auxiliadora es una institución educativa de carácter rural, ubicada en el departamento del Valle, en particular en el municipio de La Cumbre, más o menos a 1 hora y media del puerto de Buenaventura, del mar Pacífico. Digamos que la institución tiene en estos momentos, cuenta con 7 sedes en distintas veredas, una finca de 26 hectáreas para el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos, 18 docentes, 2 directivos docentes, 2 auxiliares administrativos y 2 personas que hacen parte del personal de servicios varios. Esa es la institución educativa María Auxiliadora. Entonces, digamos que una de las primeras necesidades que se tenía era que el PEI fuera contextualizado. Me disculpan si de pronto hay música de fondo, pero estoy en las cabinas de internet acá en San Agustín, Huila, entonces me disculpan allí de pronto los sonidos de fondo. Bueno, digamos que la institución, para poder contextualizar el PEI, porque el PEI siempre es un documento que muchos elaboran pero que pocos leen, lo que se quiso hacer fue darle un contexto real a eso para que pudiera ser operativo. Entonces se deciden elaborar 5 apuestas institucionales. Acá se hablaba de 5 apuestas pedagógicas, nosotros hacemos 5 apuestas institucionales, que es trabajo con la primera, familia y comunidad; la segunda es con las aguas y los bosques; la tercera es con las plantas y animales; la cuarta es la cultura y el deporte; y la quinta es la transformación y comercialización del producto. ¿Qué es lo que hacen esas apuestas institucionales? Pues aparecen ellas en los proyectos pedagógicos productivos para generar la apropiación de conocimiento en los estudiantes. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa palabra comunidad pues viene de 2 palabras. Una es común y la otra es unidad. Entonces la comunidad es la unidad de lo común, eso que llaman acá esa visión compartida de futuro, ¿no? Esa común unidad es lo que forma la comunidad, y por tanto, entre tanta diversidad de tantas visiones, lo que hay que buscar es que haya, qué es lo común, qué sí le podemos apostar. Por otro lado, cómo se hace la lectura del contexto para determinar eso. Como los recursos de las instituciones educativas rurales están escasos, entonces pues nosotros no podemos inventarnos cosas porque sí. Entonces la lectura del territorio se hace de una manera muy sencilla, que es primero uno tiene que ir al territorio. Y ahí cuando uno va al territorio pues no conoce nada, porque apenas está haciendo las primeras observaciones, pero luego la gente empieza a conocerlo a uno y empieza a contarle todo lo que pasa en el pueblo, cómo es el funcionamiento del pueblo, quién es qué, cuáles son los problemas que se tienen, y uno encuentra que en diferentes actores eso es común. Entonces el segundo momento es el momento en el que uno ya llega. Uno primero va, no encuentra nada, y cuando llega es cuando ya la gente empieza a dar la información. ¿Qué hace uno con esa información? Pues simplemente empieza a construir modelos, a plantear estrategias y hacer como propuestas de solución que comparte con ellos, que es el tercer momento, que es el volver a la comunidad con propuestas. Se comparten esas propuestas con ellos, se miran, se revisan, y allí va quedando lo que digamos como la esencia. Y el último momento se llama quedarse, que es cuando la realización de eso que ya se acordó, y para empezarlo a desarrollar. Esos, digamos, esos momentos, y eso nos lo enseña un documento como de 3 páginas del señor Mao Zedong, que se llama Prefacio y Epílogo a Investigaciones Rurales, en donde él nos muestra que es un carcelero el que le enseña todo el proceso de corrupción en las cárceles de China. Asimismo, en los territorios son los campesinos los que les muestran todas las problemáticas de la venta de sus productos, cómo operan las mafias, todo eso. Son ellos los que saben bien eso, y por ese mismo motivo la información que le dan es valiosa. Entonces la lectura contextual se hace, digamos, de esa manera. Esa es como la primera parte.
Y la segunda parte de cómo convocar comunidad o cómo se hace la convocatoria de la comunidad, pues un poco tiene que ver con aprovechar los momentos de las reuniones de padres de familia. Otro momento tiene que ver con las reuniones que hacen otros actores, otras instituciones privadas y públicas, entonces nos invitan, allí se discuten problemas que están pasando y por supuesto allí uno empieza a hacer desde lo que conoce como educación, qué propuestas se podrían abordar, o mejor dicho, qué le compete a la escuela de eso que se toca allí. Y eso entusiasma mucho a la gente porque cuando la escuela se apropia de eso, el impacto que siente la gente es muy grande porque digamos sienten que se van a educar los niños. Además tiene que ser la escuela la que se ocupa de eso porque allá no tenemos ninguna otra institución, allá no hay policía, no hay ejército, no hay bomberos, no hay defensa civil. Si la única institución es la escuela, que es la escuela que enseña a pensar, la institución que enseña a pensar, entonces somos nosotros los que debemos hacer esa transformación cultural, no es nadie más. Entonces, digamos que esas son como las formas de comunicar. Como les decía antes, pues nosotros no hacemos innovación por innovación, sino que son los problemas los que nos van diciendo. Entonces les voy a contar de algunas experiencias pocas para que ustedes sepan cómo es. Los campesinos, por ejemplo, que sembraban el zapallo, nos contaron que cuando iban a vender su zapallo, el precio se lo rebajaban en los lugares donde ellos lo venden en la capital del valle, que es la ciudad de Cali. Y entonces para ellos era muy costoso llevar el producto hasta Cali porque le iban a pagar un precio que les iba a generar pérdidas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Dejaban el zapallo ahí perder en el huerto, era más barato dejarlo perder que sacarlo y pagarle un trabajador y un camión para que lo llevara a Cali. Entonces, de eso uno dice, tomemos ese zapallo, consumamos un deshidratador solar, se deshidrata el zapallo en el deshidratador, se pasa al laboratorio, se hace harina de zapallo y la harina de zapallo ya es un producto que se puede vender con el campesino a otro precio y tiene muy buena demanda. Entonces, ¿quién hace eso? La escuela, porque es que la escuela es la que tiene que pensar esos procesos. ¿Para qué le sirve a la escuela eso? Pues para enseñar procesos, cómo se cultiva, cómo se trae, cómo se diseca, cuánta humedad pierde el zapallo, cómo se pasa un proceso de laboratorio, cómo eso se vuelve harina. Como no teníamos máquinas para las harinas, entonces hubo el proyecto Se Inscribe, el proyecto Ondas de Conciencias, y ahí nos ganamos 3 máquinas, una para hacer harinas, otras para hacer concentrados de animales y otras para empacar productos. Entonces, porque no tenemos los recursos para comprar una máquina de esa, entonces nos toca participar en convocatorias y entusiasmar a las personas para que se apunten. La panadería igual, pues si ya tenemos la harina, entonces hagamos pan de zapallo, entonces en otra de las sedes se crea ese proyecto de panadería y se empiezan a trabajar con pan, entonces hay que empezar a aprender a medir, hay todas unas matemáticas allí, hay que colocar tablas en el CD, hay que sistematizar información y finalmente pues hacer costos de producto y su mercadeo. Entonces todo eso se aprende desde la práctica, entonces se comprende porque es una teoría. En una de las cejas apareció una piedra con grabados petroglifos indígenas de la cultura ilama, entonces ya estamos pensando que la arqueología entra a la escuela, porque pues quién va a atender eso sino nosotros. Se encontraron más o menos 5 piedras en un radio que recorrimos con los niños de primero a quinto de primaria y se encontraron con eso. ¿Y quién nos muestra eso? Un guaquero de la zona fue nuestro profesor ese día. El don Azael fue el que nos enseña todo ese tipo de cosas. Entonces ahora ya tenemos que buscar recursos para cuidar esas piedras, pedir los permisos en las otras fincas y así como es el desarrollo. Lo mismo con el aceite de citronela, pues se corta la citronela, se lleva al laboratorio de química, se deshidrata y allí se obtiene el aceite y con ese aceite pues se vende como aceite esencial. Cuando 2 niños vivían en una vereda muy lejana y querían estudiar en nuestra institución, entonces creamos el programa de homeschooling, la escuela en casa, y esos niños, 2 niñas van cada 15 días a la escuela, se está adecuando el programa, los 2 profesores están haciendo su tesis de maestría en cómo la escuela pública puede generar ese tipo de deporte.
y las niñas van, son excelentes estudiantes. Acá me acaban de decir que pasaron para una prueba, un concurso de música en una de las veredas cercanas. Y bueno, pues digamos que estos son un ejemplo de que nosotros no innovamos por innovar, porque no podemos darnos ese lujo, sino que lo que hacemos atiende directamente las necesidades de la comunidad. Y eso es como lo que les puedo contar allí en breve. Perfecto, Freddy. Muchas gracias por compartirnos las apuestas institucionales de la institución educativa María Auxiliadora y cómo han hecho ustedes este proceso de trabajo con la comunidad y de vincular a los padres y a los actores comunitarios en el proyecto educativo de la institución. Vamos a intentar ver si ahora nos funciona la conexión de Sandra, de la Fundación Promigas. Voy a abrir el micrófono tuyo, Sandra, nuevamente. Miremos si nos funciona. O si me parece que ahí. O si seguimos con problemas. Sandra tuvo problemas ingresando a la plataforma y creo que no pudimos resolverlo, Sandra. Pero trataremos de que lo que nos ibas a compartir hoy, abrir un espacio para en la próxima sesión. Ahí veo tu micrófono, Sandra. ¿Nos escuchas, Sandra? Hola, ahí te escuchamos, pero muy bajito, Sandra. Estoy conectado desde mi celular. ¿Allí está mejor el sonido? Si nos hablas un poquito más duro. Hola. Ahí, Sandra, te escuchamos. Buenas. Aló. Te escuchamos, Sandra. Gracias, Paola. Después de tantos intentos, por aquí estoy. Muchas gracias por abrir este espacio y contar un poco cómo hemos ganado aprendizaje en el marco de una iniciativa que se llama Comunidades que Educan, que nace de los acuerdos de un grupo de miembros de Red América para desarrollar un proyecto de mediación integral en calidad educativa y desarrollo de base. Ese fue como el intento con el que nos unimos, fundaciones miembros de Red América. Estos esfuerzos se aunaban con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones y los resultados de la educación formal, en este caso del distrito de Cartagena, ubicado al norte de Colombia, en el departamento de Bolívar, un distrito con muchos contrastes turísticos, casi por excelencia, pero con una periferia, unos territorios periféricos con una pobreza extrema. Se desarrolló en 4 territorios periféricos de Cartagena, que logramos preseleccionar teniendo en cuenta características comunes, que tuviera una saturación de oferta del sector privado, con proyectos en educación, pero que siguieran con las mismas problemáticas de baja calidad en educación. También que tuviesen unas altas tasas de deserción en secundaria. Otras características comunes eran la delincuencia, el pandillismo, consumo de sustancias psicoactivas. Digamos que esta serie de características desbordaban la capacidad de la escuela, de las instituciones más grandes. Entonces logramos concentrar, ubicar las instituciones más grandes que albergaban el mayor número de estudiantes de estos 4 territorios periféricos del distrito de Cartagena. ¿Cómo iniciamos? Pues una de los dispositivos que fueron muy potentes fue la valoración del potencial de cambio de estas instituciones educativas. En este escenario de valoración de cambio nos movimos en el nivel micro. Esta valoración de cambio, de potencial de cambio, se dio en 3 dimensiones: cómo estaba el liderazgo de estas instituciones, cómo estaban sus proyecciones al mejoramiento, cómo estaba el conocimiento de la institución y la historia de la institución en el territorio, cuáles eran los estilos de liderazgo de estas instituciones y cómo daban a conocer sus resultados, buenos o malos. Otra de las dimensiones que midió el potencial de cambio, que exploró el potencial de cambio, fue la cultura institucional, donde conjugaban los valores y normas y costumbres del común de los habitantes de ese territorio, concentrados en la institución educativa. Los aprendizajes que habían tenido desde un trabajo colaborativo,
fuese incipiente o si existía o no existía ese trabajo colaborativo con otros actores del territorio y qué expectativas tenían sobre la calidad de la educación. Y con relación a la dimensión de gestión, se valoró con el potencial de cambio cuáles eran esos procesos educativos en los que convergían otros actores, cómo se trabajaba todo el tema de gestión de conocimiento en la institución educativa y cómo estaban gestionando la calidad de la educación en estas 4 instituciones educativas. Entonces, con esta valoración del potencial de cambio de estas 4 instituciones educativas, se mostró, pues se logró esbozar la capacidad transformadora de las mismas, de las escuelas, y permitió inicialmente a los miembros de la comunidad educativa enfocar un acompañamiento interno, más el que nosotros como institución externa llevábamos en clave de movilizar las capacidades transformadoras identificadas, ¿no? Y en la búsqueda de una solución en la que todos los actores convergieran y que pudiera desarrollarse internamente, con un apoyo interno. Y que buscara la oportunidad de cambio, pero siempre con el apoyo de otros actores del territorio. Con ese panorama inicial, pues se continuó pues, la consolidación de un equipo facilitador local para poder acotar la participación de muchos actores en los que había representación de la escuela, en docentes, directivos docentes, estudiantes de último grado, diferentes miembros de la familia, miembros de organizaciones de base que se unieron desde el principio, y con ellos se comenzó el diseño de indicadores e instrumentos y estrategias para el levantamiento de un autodiagnóstico que fue participativo, que duró más o menos 7, 8 meses en los que se construyó con ellos, se trabajó con ellos, todo el tema de indicadores, y llegaron a una priorización de demandas. Digamos, el autodiagnóstico participativo fue la oportunidad para conocernos mejor, para saber cómo se pensaba, para saber cómo se articulaban y para saber cómo se creaban las fisuras de trabajo mancomunado, escuela, comunidad ampliada. Con este autodiagnóstico nos enfocamos en el estado de los dispositivos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Ese fue el zoom al que se le puso. Y además, qué mecanismos existían para la participación de la familia y el relacionamiento con organizaciones de base. Todo esto colocando al niño como un núcleo, mediante la inclusión, no desde la perspectiva de la discapacidad, sino desde la perspectiva de que todos los niños aprendieran independientemente de su procedencia, su raza, sus limitaciones. Ese fue como el camino que se trazó, la ruta que trazaron al momento de priorizar la demanda. Estos resultados preliminares que se hicieron en el nivel micro lograron pues buscar la manera de que llegara a un nivel meso. ¿En qué sentido? En que los resultados fueron el gancho para ampliar la convocatoria con las secretarías de educación locales, la Secretaría de Cultura, la Oficina de Primera Infancia del distrito y otras organizaciones no gubernamentales presentes en estos territorios. En aras de contarle un poco cómo fue esa experiencia de autodiagnóstico participativo, se hizo la convocatoria y allí hubo una oportunidad para que se diera esa articulación a nivel meso, porque ya se dio una planeación específica que permitió categorizar la demanda que tenían estos 4 territorios con base a cómo se enseñaban, se aprendían los niños y cuáles eran los actores que estaban como dolientes de esa idea, de ese tema. Entonces, esta demanda se pone en diálogo con la oferta local y es allí donde se priorizan los programas de... Hola. Se notó un segundo tu conexión, Sandra, pero ya te escuchamos.
Sandra, estamos perdiendo por momentos tu conexión. Ahí ya no te escuchamos, Sandra. Creo que perdimos tu conexión, Sandra. Vamos a intentar reconectarte, pero bueno, mientras logramos... No, se nos fue la conexión de Sandra. Bueno, vamos a darle la palabra a Rosita, que quiere hacer unas reflexiones sobre cómo estas 3 experiencias que hemos escuchado, 2 de ellas desde la perspectiva del acompañamiento de una fundación empresarial a instituciones educativas o a una iniciativa en educación, y otra desde la perspectiva de una institución educativa, cómo fue ese proceso de promoción de comunidades educativas ampliadas. Rosita va a hacer el cierre con unas reflexiones sobre estas experiencias y luego damos paso a las preguntas y a los comentarios de los participantes en el webinar. Entonces, Rosita, te doy la palabra. Pues primero agradecer las experiencias que se han presentado, porque creo que ilustran de una manera muy interesante las categorías que estamos trabajando. Entonces, a mí me genera en principio mucha emoción cuando los oigo a ustedes hablar de la comunidad educativa ampliada y de ubicar las categorías micro, meso y macro cuando se refieren a la identificación de los actores claves, a cómo generar esas visiones compartidas y a elaborar acuerdos. Y creo también que las experiencias nos permiten ilustrar como la diversidad de abordajes que son posibles alrededor de este concepto. Entonces, en los abordajes a lo que me refiero es como desde las fundaciones empresariales se puede nombrar los niveles micro, macro y meso, digamos como de una visión un poco panorámica, y quizás la complementación que estamos teniendo en esta sesión es cuando nos introducen en el nivel micro a través de la experiencia del colegio. Entonces es la mirada y la vivencia de quien está como protagonista de la institución educativa que nos permite ver, por ejemplo, toda la apuesta que ha hecho la institución alrededor de las potencialidades que encuentran en el territorio, y cómo allí cuando nombramos a la comunidad educativa, es una comunidad educativa conformada por los miembros de la vereda, conformada en esa cotidianeidad, en ese poder ir reconociendo a cada uno de los actores, y cómo nos muestra desde dentro el aprovechamiento de los recursos y la pertinencia que logran a partir de los diferentes proyectos que han emprendido. O sea, yo siento que nos ayuda a navegar con el nivel micro y a relativizar también, como decíamos en la oportunidad pasada, cómo es que se conforma una comunidad educativa ampliada en un contexto rural. Allí los que hay son los moradores. Probablemente la Secretaría de Educación esté un poco lejos, probablemente no haya otro tipo de organizaciones, y la entidad más importante allí es la institución educativa. Entonces allí hay una visión de comunidad educativa ampliada, nos parece que es bien interesante cuando nos adentramos ya en ponerle las categorías micro, meso y macro, desde las experiencias que han acompañado a las fundaciones empresariales, pues estamos viendo otro mapa, digamos, otra visual de esa comunidad educativa ampliada, y vemos cómo es posible identificar desde los niveles gubernamentales, como en el caso de Chile, la Unión Provincial de Educación, la Agencia de Calidad, y luego podemos movernos ya a aquello que se juega en ese nivel meso, donde pues, tenemos esa representación del municipio, ya del ministerio en el municipio,
aparecen otros actores como las comunidades originarias y me parece muy interesante como todo lo que han logrado movilizar a partir de la articulación de las mismas instituciones educativas, porque pues a veces es frecuente que se llegue a cada una de las instituciones educativas por separado, pero acá creo que se está generando esa red y esa potencialidad que hay a partir de la articulación entre los diferentes liceos, que si bien pues tienen características diferentes y singulares, pero también sabemos que seguramente comparten muchas de las problemáticas también. Igual pues nos ilustran en el nivel micro ya de la comunidad educativa, así que escolar como tal. En las dos experiencias, la que nos presenta Sandra y la que nos presenta de Chile, en la identificación de actores claves hay ya, digamos, una intencionalidad desde el momento mismo de la selección de las instituciones. Hay una opción, ¿cierto? Es la opción por las comunidades más vulnerables. Entonces, esto también pues, implica una identificación de actores claves desde los mismos criterios de selección. Hay como dos elementos que me parecen supremamente potentes en la presentación que nos hace Sandra, y es toda esta idea del potencial de cambio en la lectura del territorio y esa capacidad de empezar a identificar, a captar como cuál es esa capacidad transformadora que hay en el territorio, y esto justamente tiene que ver con esa posibilidad de generar visiones compartidas, que en todas las experiencias pues está presente. Desde la idea, por ejemplo, de que todos los niños pueden aprender independientemente del contexto, es como una apuesta de estos proyectos. Ellos empezaron a generar un imaginario y una visión compartida de futuro entre los miembros de la comunidad y cómo esto aterriza a través, por ejemplo, de los esfuerzos de autodiagnóstico que nos muestran en todas las experiencias para luego desembocar en lo que sería el plan de acción iluminado por ese reconocimiento de actores y por esas visiones compartidas, que no diría es como ya irle poniendo cola a la cometa a través de los acuerdos alrededor de las acciones específicas. Entonces me parece muy enriquecedor las tres experiencias que nos han presentado. Creo que nos ayudan a aproximarnos a ir ilustrando estas categorías. También creo que cuando se plantea como que los niveles se van desdibujando, se empieza a volver un poco difuso, yo creo que esto nos pasa cuando efectivamente creamos categorías, y es que las categorías nos sirven para ordenar, pero la realidad no es igual a las categorías que estamos planteando. Parece que lo interesante es que los conceptos nos ayudan a pensar, a ordenar y a seguir reflexionando sobre nuestras prácticas. Ese es el valor que tiene este espacio y el acercar nuestra experiencia leída frente a estas categorías sombrillas con las que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias, Rosita. Vamos a abrir ahora a preguntas y a comentarios, a la discusión con ustedes. Les recuerdo que quienes quieran intervenir pueden hacer clic en el icono de la manita que aparece frente a sus nombres y así les vamos a ir dando la palabra y abriendo los micrófonos, o nos pueden escribir a través del chat preguntas y ahí leemos lo que nos quieran compartir. Vamos entonces, les recuerdo que tenemos cerca de 40 personas conectadas en 10 países distintos.
todos miembros de la red que acompañan o ejecutan directamente iniciativas en educación, así que ustedes son los expertos y queremos plantearles aquí las mismas preguntas que abordamos con las experiencias que presentamos hoy. También quisiéramos escucharlos a ustedes desde las iniciativas que acompañan y los territorios en donde están, cómo ha sido su experiencia en estos procesos de articular actores de los territorios donde están los proyectos o las iniciativas que acompañan y cómo han sido su experiencia de promoción de comunidades educativas ampliadas. Entonces, vamos a ver si alguien tiene la manita levantada para abrir el micrófono. Andrea Parra, de la Fundación Empresarios por la Educación. Te abro el micrófono, Andrea, y te escuchamos. No me deja abrir tu micrófono, Andrea. Si quieres hacer clic también sobre el micrófono y vemos si me abre. Vamos viendo si alguien más quiere hacer uso de la palabra y comentar algo. Emperatriz Montes, Emperatriz, te abro el micrófono. Tienes el micrófono. Planificaban para viajar el martes 11. Emperatriz. ¿Qué hay? Es martes, jueves y... Vamos a intentar nuevamente con Andrea. Ahí tienes el micrófono abierto, Andrea, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Yo solo quería recalcar algo que nosotros desde la Fundación Empresarios por la Educación hemos venido trabajando mucho, y es la importancia de llegar al territorio y hacer una lectura de contexto, del contexto cultural, geográfico, pero también ambiental, como nos contaba Freddy con la experiencia del Valle, y una lectura de contexto que no se haga de manera externa, no un observador externo que llega a leer el contexto, sino una lectura de contexto que se haga con la comunidad educativa. Y la importancia pues de que esa comunidad defina por sí misma lo que quiere, ¿no? Que no seamos nosotros desde las fundaciones que lleguemos con una propuesta ya preestablecida, sino que la comunidad misma sabe lo que necesita y lo que quiere y las apuestas que tiene como proyecto de vida comunitaria. Y para eso la importancia de tener altas expectativas sobre los actores de la comunidad, que creo que en algún momento lo comentaba Rosita, y es eso, llegar con muchas expectativas sobre las capacidades de esa comunidad, que pasa por valorar y reconocer lo que ya se ha construido también. Nunca partimos de cero en ningún momento, en ninguna comunidad. Y más también una pregunta, y es cómo lograr que desde las apuestas que se hacen desde los entes gubernamentales se reconozca este saber y se valore esto que ya se ha venido construyendo desde las comunidades, que es finalmente, pues reconocer esos saberes es lo que también garantiza la sostenibilidad. Perfecto, gracias Andrea por tus reflexiones y por la pregunta que planteas. Vamos a escuchar otro par de preguntas y ya luego le damos la palabra a Rosita. Creo que Emperatriz, no te escuchábamos ahora, Emperatriz, vamos a tratar de volver a habilitarte el micrófono. También si quieren pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la opción de preguntas y ahí los leemos. Freddy, veo tu mano levantada, te abro el micrófono para escucharte. Bueno, sí, dos cosas con lo que ha dicho Andrea me hacen acordar de los desafíos, ¿no? Pues lo primero que hay que mirar en esas lecturas contextuales es que una educación ampliada, una comunidad educativa ampliada, digamos, que mira mucho más allá de la escuela, como lo ha dicho Rosa, como lo anunció Margot. Y una cosa es que allí se empiezan a ver como unos invertendos, porque ya no es la escuela la que educa, sino que es todo aquello que está alrededor de la escuela y por fuera de ella que también educa. Entonces, en el caso colombiano, cuando alguien dice, usted no sabe quién soy yo, cuando está cometiendo una falta,
pues esa persona está empezando a educar, o ese dicho que se repite tanto, está empezando a educar que efectivamente hay ciertas personas que tienen un trato y otras que no. O cuando uno ofrece recompensas para que alguien denuncie, pues está educando una comunidad para que el día de mañana sienta y crea que las denuncias hay que hacerlas, pero si se ofrecen recompensas, si no, nadie va a denunciar nada. Entonces es importante pensar también en esto de la comunidad educativa ampliada, que efectivamente no solo la escuela educa, no solo la escuela enseña, sino que cada acto humano es un acto educativo, y pensar en esas instituciones que están por fuera de la escuela, cómo están educando una nación en particular. Entonces eso quería decir. Y sobre los desafíos y las cosas que de pronto no funcionan, en la pregunta que hace Andrea es que, bueno, uno puede tener un sueño, pero ese sueño hay que divulgarlo, hacerlo conocer con la comunidad para que se discuta y sean ellos, como dice Andrea, los que efectivamente lleven la batuta. O si a veces una comunidad tiene una idea fuerte y usted siente que esa idea no lo va a llevar a algún lado, de todas maneras trabaje con ellos en el proceso, que el aprendizaje de ellos sea que, bueno, que por ahí no funcionó, es valiosísimo, porque después rápidamente se reacomodan y uno puede direccionar otra ruta. Entonces, pero sí es muy importante escuchar las comunidades, porque si no, la gente se queda sola, no se está en proceso. Ahora sí. Gracias por esas dos reflexiones que nos comparten. Le doy la palabra a Rodrigo Acevedo. Te abro el micrófono, Rodrigo, y te escuchamos. Muy buenos días a todos y todas. ¿Sí me están escuchando? Sí, Rodrigo, te escuchamos perfecto. Ok, mira, yo pertenezco a la Fundación de la Sociedad Portuaria, dirijo el Colegio Bartolomé de las Casas de la ciudad de Buenaventura. En estos momentos, estas iniciativas, estas experiencias que he logrado escuchar el día de hoy, aportan significativamente a lo que actualmente la educación se está buscando. Y yo quiero felicitar a los ponentes porque una de las iniciativas propias de una experiencia significativa es la voluntad que ejerce uno como líderes de estos proyectos, de estos programas, para poder sacar adelante estas ideas. Simplemente comento que aquí en Buenaventura, la Fundación, en un convenio que se tiene con Fe y Alegría de Colombia, se ha venido generando una serie de transformaciones en lo que tiene que ver con la innovación educativa. Lógicamente desde esa pedagogía social, que es la educación popular, y desde el constructo propio del contexto. Pienso que estos aportes, estas iniciativas, estas reuniones, pues generarían entre nosotros y más adelante, yo sé que esta red se sigue fortaleciendo cada vez más, pudiéramos estar exponiendo nuestra experiencia aquí en Buenaventura. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos de la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura. Creo que Marta Lucía de la Fundación Compartir de Colombia tenía su manita levantada. Te voy a abrir el micrófono, Marta Lucía. Tienes el micrófono abierto, Marta Lucía. ¿Nos escuchas, Marta Lucía? Veo tu micrófono abierto, pero ahí ya te escuchamos. Sí, ya te escuchamos, Marta Lucía. Bueno, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y aprendizajes. A Rosita unas felicitaciones por el premio. No, yo quería simplemente preguntar si alguna organización del grupo tiene experiencias concretas y específicas de cómo han logrado articular a los actores, en particular a los actores públicos, y cuáles consideran que han sido los elementos claves para que esta articulación se dé pues, de manera exitosa. Perfecto, gracias Marta Lucía por tu pregunta, que creo que tiene que ver precisamente con un desafío
que ha sido común en algunas iniciativas y con algunas fundaciones y que lo hemos comentado y lo analizábamos también en la sesión pasada, que hubo alguna reflexión al respecto sobre la dificultad muchas veces de llegar a los actores gubernamentales y articularlos en estas iniciativas. Entonces queda la pregunta abierta para las 40 personas que están en línea, que ustedes son los expertos, si han logrado esa articulación con actores estatales y cómo ha sido el proceso. Vamos a ver si alguien más quiere compartirnos alguna pregunta o un comentario. Pueden hacer clic en la manita que aparece al frente de sus nombres. José, te voy a abrir el micrófono. José Gutiérrez, de la Fundación Luxic. Te escuchamos, José. Bueno, muchas gracias. Yo quería comentar la experiencia que tenemos nosotros en el trabajo con en la articulación con el sector público. En nuestro caso, no sé si lo calificaría como absolutamente exitoso, pero hemos tenido buenas experiencias. Como comentaba en la parte en mi comentario anterior, nosotros necesitamos tener la aprobación del sector público como condición uno para poder entrar a trabajar en estos lugares. Nosotros, de hecho, en cada uno de los proyectos que hacemos desde el colegio, desde los establecimientos, firmamos finalmente un convenio en que está el establecimiento, quien implementa la iniciativa, y el sostenedor, que en este caso es el municipio, el sector público. Y ahí nos obligamos mutuamente desde los recursos, desde las actividades que se van a realizar, y establecemos obligaciones para cada uno de los actores desde lo formal. Incluso también desde eso como un ejemplo. O sea, yo digo, si uno va a trabajar con el sector público, tiene que hablar en el lenguaje del sector público, y al menos en el caso de Chile, el lenguaje del sector público está muy mediado por la existencia o no de documentos legales que a uno lo obliguen con ellos y viceversa. Por otro lado, en la misma lógica también nosotros hemos asumido que la forma en la que podemos relacionarnos efectivamente y de manera que sea en el interés de las comunidades con las que trabajamos, las comunidades escolares o educativas, en este caso, como comunidad educativa ampliada que estamos hablando, necesitamos poder hacer atractivo para el sostenedor, para el ente público, esta relación. Entonces, nosotros buscamos, junto con los intereses, o sea, a partir de los intereses que salen desde en este caso del proyecto que yo les estaba comentando antes, desde los sueños de los establecimientos, nosotros buscamos traducirlo también en un lenguaje que sea, o en indicadores que sean también relevantes para el sostenedor. Y de esa forma también buscamos también de alguna manera asegurar la sostenibilidad o maximizar las probabilidades de sostenibilidad de iniciativas como esta o los cambios que se están realizando, porque si al final uno empuja mucho con la comunidad, pero no tiene ninguna relación o deja de ser interesante para el sostenedor el trabajo con el que hemos estado trabajando, que hemos estado desarrollando, se cae apenas uno deja de invertir los recursos o deja de estar el tiempo que estamos en esos lugares. Y finalmente, hemos tenido muy buena experiencia en las instancias en las que va la entidad pública a conocer el terreno de lo que se está haciendo, a dialogar con la comunidad y a que las comunidades le presenten lo que esperan de ellos. O sea, a veces hay riesgo ahí, hay veces que puede que desde la comunidad aparezca alguna forma o algún contenido que pueda generar al final un distanciamiento con este espacio, con esta organización pública, pero creemos que es necesario y las veces que lo hemos hecho ha sido bien interesante. Y ha sido veces que ellos ha ido, no sé, la gente del municipio al liceo, a la escuela, o al revés. Nosotros hemos pedido instancias, hemos participado de el Consejo Municipal, que es donde está el alcalde y los concejales, que es como el órgano máximo del municipio, y también lo mismo hemos hecho con otras organizaciones. Por ejemplo, yo mostraba la Agencia de Calidad o la Superintendencia de Educación, y nosotros tratamos de hacer lo mismo, tratamos de que se vinculen con el territorio, o sea, con lo que ocurre en el terreno, y si es que ellos vayan hacia allá, bueno, colaboramos para que vayan hacia allá, y si es que si es que tiene que ir la escuela a la entidad, bueno,
apoyamos para que la escuela vaya a la entidad y ahí también les plantee lo que necesitan y cuáles son como las expectativas que tienen respecto del actuar de cada uno. Al final yo creo que cuando se encuentran es factible que ocurra algo y traduciéndolo también muchas veces rápidamente al convenio, al contrato, al acuerdo más formal, porque si no las organizaciones tienen múltiples otras organizaciones, otras entidades que le están pidiendo soporte o le están exigiendo algo y uno tiene que tratar de entrar ahí con fuerza. Eso. Gracias, José, por compartirnos la experiencia de ustedes desde la Fundación en ese trabajo de articulación de los actores estatales. Ya estamos sobre la hora de cierre, entonces queremos agradecerles a todos su participación. Le voy a dar la palabra a Rosita para que haga las reflexiones finales y les recuerdo que nuestra tercera y última sesión con Rosita, pero seguramente en el segundo semestre habrá otras sesiones en las que seguiremos abordando el tema de educación y la articulación escuela-comunidad. Nuestra tercera sesión va a ser el próximo 18 de julio a esta misma hora, así que desde ya están todos invitados. En esa sesión vamos a abordar con Rosita los últimos 2 pasos del proceso de promoción de comunidades sostenibles. Vamos a tratar los temas de fortalecimiento de capacidades de actores locales y fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los territorios y la ejecución y seguimiento de planes y proyectos. La dinámica va a ser la misma de esta sesión. Rosita nos va a compartir las reflexiones que están allí plasmadas en el documento y tendremos también la presentación de experiencias en los distintos países donde están los miembros de la red que nos contribuyan a ejemplificar esos 2 pasos. Entonces todos invitados desde ya van a recibir en los próximos días el flyer de invitación a esta sesión y el link para que se registren y esperamos que nos sigan acompañando en esa discusión. Le voy a dar la palabra a Rosita para que cierre la sesión con unas reflexiones finales. Desde las experiencias y las reflexiones que se han hecho acá y los comentarios, yo reitero y compruebo una vez más como lo que han venido experimentando los diferentes miembros de la red en los diferentes proyectos sobre la identificación de actores claves, la idea de generar visiones compartidas, el poder elaborar acuerdos y convertirlos en planes de acción. Creo que ahí hay una experiencia ganada muy importante y efectivamente también tenemos como unos grandes retos, por ejemplo, la pregunta que se hacía desde cómo desde los entes gubernamentales se hacen estas lecturas del contexto, se hace el reconocimiento de lo que existe en el territorio, de las capacidades y de las potencialidades. Yo creo que ahí hay un reto y yo creo que me atrevería a decir también que una ganancia en el trabajo que han venido haciendo las fundaciones y es como el reconocimiento de los diferentes intereses y las diferentes lógicas de los actores que hay que poner en diálogo y la labor que han venido cumpliendo las fundaciones empresariales cuando llegan a terreno, cuando se involucran dentro de las comunidades, justamente creo yo que es una labor de puente o generar lazos entre estas diferentes visiones y lógicas. Yo me atrevo a pensar pues que la lógica gubernamental es una lógica prescriptiva, ¿cierto? Es una lógica del deber ser, pues que choca con esta filosofía que estamos planteando de hacer una lectura del contexto, de que sean las comunidades quienes definan lo que quieren hacer. Entonces allí justamente entre esta labor más directiva de las entidades gubernamentales y un poco prescriptiva, creo que parte del aprendizaje es justamente lograr entender esas lógicas e intereses y desarrollar algunas estrategias como nos las ilustraba la Fundación de Chile, Luxil.
Estrategias que ha mencionado como la elaboración de convenios, el hacer atractivo para los sostenedores y las entidades gubernamentales esos proyectos que se están desarrollando, cómo a través de ello asegurar la sostenibilidad, el tener la capacidad de ir mostrando resultados concretos, y involucrarse, por ejemplo, en espacios de decisión también, como los consejos municipales. Entonces, pues este es un tema, creo que no se agota, lo seguiremos trabajando, lo seguiremos construyendo, y pues leo como desafíos seguir profundando porque sean las mismas comunidades las que decidan efectivamente escuchar a las comunidades, partir de sus necesidades y generar estos puentes, esta interacción y este diálogo con los diferentes miembros que confluyen en los territorios, con los diferentes actores. Creo que ha sido una sesión muy rica. Muchas gracias por sus participaciones. Gracias, Rosita. Gracias también muy especialmente a Freddy, a José y a Sandra, que quisieron hoy y aceptaron nuestra invitación de compartir las experiencias. Le voy a dar la palabra a Margaret para que cierre la sesión y nos reitere la invitación a estas discusiones que siguen. Margaret. No, muchas gracias. Solo quiero agregar pues, agradecimientos a los participantes, a Rosita, a Freddy, a José y a Sandra, que nos han acompañado compartiendo sus experiencias, y los esperamos en el siguiente próximo webinar. Un abrazo a todos. Gracias a todos y nos escuchamos entonces el 18 de julio a la misma hora del webinar de hoy. Un buen día para todos.